Esta nueva videoconferencia organizada por los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Argentina. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, el nuevo mapa del Medio Oriente luego de los acuerdos de Israel con varios países árabes. Primeramente vamos a ver un video grabado previamente por la diferencia horaria que hay con Dubái. Es una entrevista que realizó el embajador Mariano Causino, embajador de Israel en el periodo 2017-2019 y en Costa Rica en el periodo 2016-2017. Va a entrevistar al cónsul de Israel en Dubái, el embajador Ilan Stulman, conocido por muchos de nosotros porque fue embajador de Israel en la Argentina. Además, fue jefe de la diplomacia pública en la Embajada de Israel en Washington y fue cónsul general de Israel en Sao Paulo. A continuación del video tenemos el gusto de contar con la participación del profesor Samuel Felberg, investigador en el Centro Moshe Dayan de Estudios del Medio Oriente y África de la Universidad de Tel Aviv, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del Centro Diversitas de la Universidad de San Pablo y especialista en Medio Oriente y conflictos internacionales. Queridos Ilan, Mariano y Samuel, es un honor para nosotros poder contar con la participación de ustedes en este ciclo de charlas que buscan brindar un espacio de reflexión y aprendizaje en estos difíciles momentos que atraviesa la humanidad. Queremos agradecer mucho a las empresas que auspician esta actividad: el Banco de Santa Fe, Gran Hotels Lux y Bonanza. Su apoyo es fundamental para que nosotros podamos seguir ofreciendo estas actividades que son de alto nivel académico. A ustedes, todos los amigos que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí en una edición especial de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Me ha pedido la presidenta, nuestra amiga Polly Deutsch, que tuviera yo la oportunidad de tener un diálogo con el embajador Ilan Stulman, un querido amigo mío personal, pero un gran amigo de la Argentina. Ilan Stulman fue embajador del Estado de Israel en la Argentina entre los años 2016 y 2019, durante casi 4 años muy intensos, en los cuales durante 2 años me tocó compartir y ser contraparte de él, y pudimos trabajar mucho juntos, una persona profundamente dedicada a mejorar la relación de la Argentina con Israel y de Israel con la Argentina, y una persona que dejó un gran recuerdo y un cariño muy especial en la Argentina. Ilan Stulman ahora está cumpliendo una función verdaderamente, yo diría que es una aventura, una gran oportunidad. Ilan Stulman está al frente del consulado de Israel, nada menos que en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en uno de los lugares más fascinantes y más dinámicos del mundo actual. Y que a partir de los acuerdos del año pasado, del 2020, impulsados en buena medida por el gobierno norteamericano, Israel logró firmar acuerdos de paz con otros países árabes, en este caso con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, también con Sudán y con Marruecos, en un gran avance para Medio Oriente y un gran avance, entiendo yo, para el mundo. Embajador Ilan Stulman, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ilan, allí en Dubái? Bien, Mariano, es un placer hablar con vos. Pena que tenemos solo pocas oportunidades para hacer eso ahora, pero tenemos que hacer algo, visitar a Dubái o yo en Argentina cuando pase el COVID. Sí, sí, estoy bien. ¿Y vos? Así es. Bueno, hace un año que casi no podemos viajar. Yo tenía pensado viajar a Israel, pero este año no se pudo. Cuando lo hagamos, vamos a poder incluso desplazarnos hasta Emiratos. Ahora, felizmente, hay un vuelo
o varios vuelos, mejor dicho, pero directos que duran creo que algo como 3 horas, 3 horas. y que sobrevolando el espacio aéreo de Arabia Saudita, también un gran avance para Israel y para la región. Bueno, Ilan, vamos a comenzar por aquí. ¿Cómo has vivido vos como hombre de la diplomacia israelí estos acuerdos tan importantes que se lograron el año pasado y cómo llega tu postulación para encabezar nada más ni nada menos que el consulado en Dubái? Vos estás ahí en una especie de New York del siglo XXI, de Shanghai del siglo XXI, en una especie de hub del mundo. Mira, Contanos un poco esa experiencia. nada, la verdad que yo quería salir de Israel, como sabes, torné hace un año y poco, y pedí, hablé con el director general, que ahora cambiamos, pero pedí, mira que quiero salir en otro puesto, y lo que tenía abierto en este tiempo era Dubái, o Abu Dhabi, la capital, y vinimos acá con Jacqueline, mi esposa, y con mi hija, y los dos nos apasionamos por Dubái. Realmente Dubái es una ciudad espectacular. Los Emiratos hay 1 millón, ellos dicen 1,5 millones, pero yo creo que menos, 1 millón, 1,200,000 de Emiratos en los Emiratos. 80% de la población o más son gente de todo el mundo. Hay acá en Dubái, en la ciudad de Dubái, hay 200 nacionalidades. Y a esto nos gustó mucho porque es un lugar que podés, nuestra hija pequeña, que la iniciamos en Argentina, está en una escuela para chicos y hay emiratos, hay hindús, hay italianos, hay ingleses. Y eso es algo que nos llamó mucho y nos atrae porque es vivir más o menos en una ciudad cosmopolita como Nueva York. Esto por un lado, y por otro lado, el momento histórico, que servir en un lugar, que en un país árabe, la verdad, y finalmente tener una paz como se debe, porque la paz que tenemos con Egipto y Jordania no es tan caliente, decimos así, como esta. Y acá, cuando estuvimos la primera vez y todavía algo exploratorio, la recepción fue emocionante. La gente realmente acá, el pueblo está todos alineados con el Sheikh, con la decisión de hacer la paz con Israel, y todo esto nos emocionó, y entonces decidimos que vale la pena. Hay puntos difíciles de la vida acá, pero vale la pena. Ilan, yendo a este punto, hace pocos días en un artículo en el Jerusalem Post se habló de la posibilidad de una alianza defensiva militar, con propósito de defensa, por supuesto, mirando a la amenaza iraní permanentemente, entre nada menos que Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y el gran país actor de la zona que es Arabia Saudita. ¿Qué se dice ahí? ¿En qué medida vos podés comentar cómo está la situación? Por supuesto, y comentanos desde luego la gran amenaza iraní que no puede dejar de mencionarse en torno a todo esto. Mira, de Irán, yo en todos los 3 años que estuve en Argentina es uno de los puntos que repetí continuamente. Irán es una amenaza para todo el mundo occidental, para todas las democracias. Irán es un país que usa proxies, usa otras personas para hacer ataques terroristas, como se hicieron en Argentina, en todos lados, también otros lados. Y es un peligro para todo el mundo un régimen de este tipo con capacidades nucleares. Eh, Acá en esta región todos tienen miedo a Irán, todos. Y fue uno de los motivos en verdad que nos empujó a hacer esta cooperación de seguridad, que a propósito ya existe ya de mucho tiempo. Ahora simplemente firmamos eso e hicimos esto de una forma oficial. Pero sí, tenemos todos miedo de Irán. Irán está acá muy cerca de los Emiratos, son atravesar el Golfo y con un barco, y se ve, yo fui a ver en un lugar donde llegan los barcos, hasta barcos chiquitos con una tripulación de 3, 4 personas, lo ves los barcos llegando, tornando,
y esto da muy miedo. Entonces los Emiratos tienen servicios de seguridad muy buenos y están mirando muy cerca, pero estratégicamente es una necesidad de hacer una alianza de todos para parar el imperialismo, si puedo decir esto, iraní en la zona. Recordemos a los que nos escuchan, a los amigos de la Universidad de Tel Aviv, que recientemente un artículo publicado por el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Loder, escribió en Arab News, una agencia por supuesto del gobierno saudí, escribió la necesidad de una suerte de OTAN, de NATO, del Middle East, una suerte de alianza militar en Medio Oriente, precisamente como decía el embajador Ilan Stulman, para contener la expansión, las vocaciones expansionistas y que amenaza la zona de Irán. Quería preguntarte en ese sentido, Ilan, ¿cómo ven ustedes desde el gobierno israelí, desde la diplomacia israelí, y también, por supuesto, con tus contrapartes en Emiratos Árabes Unidos, los primeros pasos de la administración Biden en este sentido, que en los últimos días tuvo un informe importante, muy crítico hacia el gobierno del Reino de Arabia Saudita? Mira, acá estamos todos, digo, porque tanto Israel como los Emiratos que yo hablo, todos están no quiero decir miedo, pero estamos esperando para ver qué camino va a tomar esta administración. No tenemos muy claro todavía. Lo que sí tenemos claro, y esto podemos decir que la amistad y los intereses estratégicos comunes que tenemos nosotros con Estados Unidos son tan profundos y tan que no creo que vamos a tener un cambio muy grande en la política americana. La política americana es a favor de los derechos humanos, a favor de un sistema de económico capitalista, y nosotros también creemos en este sistema, y no creo que va a cambiar mucho los intereses americanos con Biden o con Biden. Puede ser que vamos a tener cuestiones con los derechos humanos de Arabia Saudita, con supuestamente el envolvimiento del príncipe en el asesinato de Khashoggi, del periodista, pero es una cuestión de derechos humanos, una cuestión no de intereses estratégicos. Hay también otra cuestión que estamos un poco eh, ansiosos, si querés decir, que es la voluntad de Biden de reentrar en los acuerdos nucleares JCPOA con Irán. Nosotros creemos que Irán, no hay que negociar, Irán tiene que abandonar el proceso de construir una bomba que están continuamente avanzando, y no vemos acá que hay una opción otra, sino continuar con con los medios económicos que hicimos y hacer presión en el gobierno iraní. Ustedes todos seguimos la última relatorio de la Organización Atómica Internacional que dice con todas las palabras que Irán no está respetando el acuerdo JCPOA que firmaron, y Irán continúa a purificar uranio a un grado más puro, y esto nos da mucha preocupación, y yo creo que es más preocupación también de todos los americanos y los europeos que los derechos humanos de este gobierno o el otro. Así es. Recordemos también que esa agencia de control de energía nuclear está presidida en este momento por un diplomático argentino muy distinguido, que es el embajador Rafael Grossi. Embajador Ilan Stulman, usted decía que la relación con Biden, por supuesto, recién se está iniciando. Seguramente habrá problemas, esto corre por mi cuenta, pero la relación entre Estados Unidos y Israel es una relación permanente, y lo mismo podría decirse en buena medida de la relación que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita, ¿no? Que se selló en el acuerdo entre el rey y el Ibn Saud y el presidente Franklin Delano Roosevelt a la vuelta de la conferencia de Yalta en 1945, y que en lo esencial se ha mantenido la idea de la seguridad del reino a cambio de la provisión energética. Pero
la administración Trump fue muy favorable al Estado de Israel. Más allá de las críticas y de algunas cuestiones, por supuesto que puedo comentar yo, un final un poco heterodoxo, por utilizar un lenguaje diplomático, ¿qué deja la administración Trump a Israel? Y en especial al primer ministro Netanyahu, con quien logró una relación muy, muy cercana. Contanos un poco eso. Mira, la relación entre los dos es una relación personal, yo no estuve ahí, no sé cómo decirte, pero hay una relación muy cerca entre el gobierno de Netanyahu y Trump. Parte de esta relación, la responsabilidad, por decir, fue porque tenemos un embajador, teníamos, ahora ya se fue, un embajador en Washington, que es una de las personas más cercanas que hay a Netanyahu, que es el embajador Ron Dermer, que fue una nominación política. Ron es, yo trabajé con él cuando estaba en Washington, es muy, muy cerca de Netanyahu, muy difícil saber dónde termina uno, dónde empieza el otro. Y esto para un embajador es muy importante porque él tenía acceso y Netanyahu tenía acceso a él, trabajamos juntos y esto es muy importante. Y aparte de esto, Ron tenía una relación muy cerca a mucha gente en Washington. A propósito, tenía una relación también muy cerca con Biden. Desde que Biden fue vicepresidente, aunque antes de eso, Biden es un gran amigo de Israel y era un amigo personal también de Ron. Pero Ron tuvo una relación muy personal con Gerald Kushner, que era el marido de la hija de Trump, que se Trump. convirtió una conversión ortodoxa a judaísmo para casar, no para casar, se convirtió y después se casó con Gerald y esta proximidad trajo una capacidad de trabajar muy, muy buena porque tenían confianza se dice, muy Confianza, sí, confidence. confianza entre los dos y personal y también profesional y esto permitió hacer las cosas muy rápido y todos esos acuerdos tenemos que dar el crédito a la administración Trump que hicieron gran parte del trabajo y esto nos deja Trump nos deja una heredad de estos acuerdos que para nosotros es Un algo gran fabuloso. legado, un gran legado, efectivamente. Ilan Stulman, una pregunta que siempre ronda con respecto a los acuerdos de Abrams, es el siguiente paso, ¿no? El paso fundamental que sería que Arabia Saudita normalice su relación con el Estado de Israel. Y suele decirse allí que esto es una cuestión de tiempo, que es una situación que se va a terminar dando y que una posibilidad cierta sería que cuando el actual príncipe heredero, MBS, asuma formalmente el trono del Reino de Arabia Saudita y haya un cambio generacional completo, porque el actual rey es un hombre que ya tiene 85 años y que entiendo que es el último de su generación, de la dinastía fundada ya en los años 30, ahí sí podría darse ese cambio. ¿Ustedes visualizan eso también? ¿Piensan que eso es así o creen que todavía puede demorarse más? No, yo creo que se puede mover más antes de eso también. Yo creo que estamos, el hecho que permitieron abrirlo, el espacio aéreo para aviones de El Al, esto es algo muy, muy significante para nosotros y creo para todos, porque estamos planeando, cuando el COVID baje un poco, estamos planeando entre 12 a 15 vuelos diarios a Israel y retorno a Israel. Y ya no solo el territorio aéreo está abierto, como también el territorio, las mercaderías que Israel compra de Dubái y de los Emiratos, pero especialmente de Dubái, ya están pasando por camiones en territorio saudita también. Pasan por Saudita, entran en Jordania, porque no hay una estrada derecha todavía, y ahí por Jordania entran en Israel y van al mercado israelí y después lo que sobra para el mercado europeo. Yo creo que hay un interés común también con Arabia Saudita y esperamos que eso va a ser más rápido. No sé si lo que dijiste, la diferencia generacional entre los dos, porque como ves acá,
también tenemos una generación que no son tan jóvenes como el príncipe en Saudi. Y igual, Sheikh, acá hicieron la decisión estratégica de abrir estas relaciones. Y el próximo paso ahora, lo que toca a mí, te puedo decir, es hacer el papel que tenemos de la relación entre los Emiratos e Israel, hacer de esto no solo un papel, sino una realidad. Tenemos que hacer negocios, tenemos que hacer cooperación académica, tenemos que hacer cooperación entre las sociedades civiles, y todo esto ya está pasando en un ritmo muy, muy veloz, hasta bastante difícil para mí como diplomata, porque surgen problemas que no sabes cómo resolver. Ya tenemos como más de 50 compañías israelíes que abrieron acá filiales, pero no tenemos todavía acuerdo de vistos de trabajo, porque firmaron acuerdo de paz, pero entonces la gente viene y dice, pero mira, tenemos acuerdo de paz, quiero trabajar acá, ¿cómo puedo tener el visto? Y yo no sé, tenemos que hacer un acuerdo de los vistos, eh, y toda una serie entre Ministerio de Transportes, no tenemos todavía un acuerdo que aceptan las patentes para manejar entre Israel y los Emiratos. Entonces los turistas llegan acá y no pueden alquilar un coche. Yo mismo no puedo guiar, mi señora no puede manejar acá porque no... Pero esos son, en hebraico se dice problemas buenos, porque Claro. quiere decir que tenemos Además, que... el gobierno de Israel te ha nombrado a vos, que sos un hombre incansable y siempre proactivo y mirando para adelante, así que, bueno, vas a tener que trabajar mucho, pero por el bien. Así No, que eso va a ser, tanto yo va a ser, como nombraron otro, el embajador que tenemos en Abu Dhabi, Eitan Nae, que es mi colega y mi amigo, también es un tipo, somos los dos workaholic, y trabajamos los dos juntos, y espero que los resultados vamos a ver otra vez, permitiendo Corona, que está dificultando mucho, mucho la vida a nosotros también. Yo creo que vamos a tener una relación mucho, mucho mejor en algunos meses. efectivamente, todo indica que una cooperación entre países con las características de Israel y los países del Golfo puede ser altamente positivo para ambos y para la región y el mundo. Israel es un país sin recursos naturales prácticamente, pero con recursos humanos de primera clase, con tecnología a la vanguardia y con capital, y sobre todo con capital humano, que es lo más valioso que tiene la humanidad en este momento, de modo tal que esa cooperación junto a los países del Golfo es indudable que va a ser muy, muy positivo, y me alegro mucho, nos alegramos mucho que vos puedas ser uno de los protagonistas, que puedas escribir una página en esa historia. Ilan, te llevo ya saliendo de tu función en Emiratos, te llevo al punto de tus recuerdos de la Argentina. Vos has sido embajador en un periodo complejo pero fructífero, porque nos había tocado salir de un tiempo difícil que tuvo lugar cuando el gobierno argentino de entonces, en el 2013, había firmado el memorando de entendimiento con Irán. Felizmente el Parlamento argentino no... Perdón, el Parlamento argentino lo aprobó, pero el Parlamento iraní no, nunca se puso en marcha, y después la Corte Suprema de la Argentina lo dejó de lado, y después ya el gobierno del presidente Macri cambió esa política, y bueno, ya una vez que cambió el gobierno y después me tocó a mí representar a la Argentina, y gracias al trabajo en conjunto que hicimos pudimos cambiar esa vuelta de página, ¿no? ¿Cómo ves hoy el futuro de la relación entre Argentina e Israel, teniendo en cuenta que la colectividad judía argentina es tan importante, tan grande, y que en Israel además hay 100.000 argentinos, que para un país de 8 millones de habitantes son unos cuantos 100.000 argentinos, muy destacados? Habrás visto que nuestro amigo Manuel Trachtenberg fue elegido director del INSS, uno de los 3 argentinos que llegó a ser miembro del Parlamento israelí, a quien le mandamos felicitaciones. ¿Cómo ves el futuro de esa relación, dado que te quedó un pedazo del corazón en la Argentina? Mira, primero sí, me quedó más que un pedazo, un montón de corazón me quedó ahí. Yo todavía tengo muchos amigos como vos y que mantengo las relaciones.
Yo creo, mira, me preguntaste antes de la relación con Estados Unidos. Yo creo también con Argentina tenemos algo igual. Uno, porque tenemos una historia muy similar. Somos los dos países inmigratorios con gente de todo el mundo que crearon una cosa nueva. Dos, porque tenemos una comunidad judía muy patriota en Argentina y hacen parte de la sociedad civil. Y tres, porque el interés es igual. Tenemos todavía intereses económicos en Mercosur y creo que mucho potencial más para hacer lo que hicimos en estos años. Así que yo creo que hay, más que los gobiernos, las sociedades de Israel y las sociedades argentinas tienen una tendencia a estar más juntos y yo creo que el futuro será igual lo que tenemos, pero más todavía positivo. Ilan, ¿te quedó algo pendiente por hacer en Argentina? ¿Qué es lo que pensás que podría continuarse? Un montón. Yo tenía mucho. Yo creo que una cosa que yo intenté hacer y que no conseguí, si querés, uno de mis proyectos principales es hacer cooperación en innovación entre Israel y Argentina. Hicimos un poco, pero poco. Esto es, salí con una sensación un poco de frustración porque yo creo que en Argentina, yo creo, yo sé, no creo, sé que en Argentina hay un potencial para innovación gigantesco. Argentina tiene sus universidades que son muy, muy buenas, con capital, lo que existe antes, capital humano que hoy es tan importante, yo creo que hay en Argentina este capital y se hacen muchas cosas en Argentina, pero yo creía que podría ser una cooperación entre Argentina y Israel más profunda y no conseguí por, la verdad, no sé por qué, no es culpa de alguien del gobierno este o tuvimos muchas tentativas con el Ministerio de Ciencia y viste que el Ministerio de Ciencia no era, es un ministro que estaba también antes con el gobierno terrorista y se quedó, era un profesional y yo tentamos hacer y conseguimos algunos proyectos. Yo creo que ahora con COVID es muy difícil hacer eso, pero yo creo que hay mucho potencial todavía. La Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv hace muchas actividades para eso. Y yo creo que podemos hacer mucho más. Esto Seguro. es la única cosa que me sentí que no hice bastante. Así es. Bueno, el COVID es muy limitante para este tipo de cooperación, pero ya va a ser superado, esperemos lo antes posible. Sé que los embajadores actuales, el embajador Sergio Uribarri y la embajadora Khalid Ronen están trabajando, están activando también estas cuestiones. Y yo cuando tuve oportunidad de conversar con mi sucesor, con el embajador Uribarri, le dije, ojalá te toque trabajar en el marco que yo pude trabajar con Ilan Stulman, a quien le hago el agradecimiento público aquí en la Universidad de Tel Aviv. Ilan Stulman tenía una agenda fijada muy activa de lo que hoy se conoce como de diplomacia pública, public diplomacy, y muchas veces, casi siempre, él hacía una actividad y me llamaba y me decía, mirá, vamos a hacer tal cosa aquí, ¿por qué no hacen ustedes? Y replican y teníamos una agenda casi en común que es muy bueno para potenciar una relación que se podría decir casi una relación especial entre Argentina e Israel. La última consulta que te quiero hacer, Ilan. Un antiguo y legendario canciller de Israel, Abba Evans, decía que la dirigencia árabe nunca perdía una oportunidad para perder una oportunidad. Y esa frase lamentablemente era cierta durante años. Él fue canciller en los años 70. ¿Ha cambiado esa situación y hoy la dirigencia, el liderazgo de los países árabes, especialmente de los países sunitas, ¿no? Están entendiendo que las oportunidades no pueden perderse? Y en ese punto, ¿el liderazgo palestino va a comprender eso o va a seguir perdiendo oportunidades? ¿Qué piensas tú de eso? Mira, esto es mi opinión personal, ¿no? Yo creo que sí, infelizmente yo creo que sí. Yo creo que la sociedad palestina necesita un cambio muy grande, que ahora
teóricamente vamos a tener elecciones ahí y tal vez se va a subir un liderazgo que sea un poco más, pero yo no sé mucho, no tengo muchas esperanzas en eso. El paradigma que teníamos siempre, y mucha gente lo tenía, este paradigma, que el conflicto en el Oriente Medio tenía que ser resolvido primero el conflicto palestino-israelense y después el conflicto árabe-israelí. Hoy lo rompimos ese paradigma porque conseguimos hacer paz. Aparte de Egipto y Jordania, que teníamos ya un acuerdo de paz y una paz no tan caliente, pero hoy conseguimos con Marruecos, con Emiratos, con Bahrein. Yo antes de venir acá también estuve algunos días en Bahrein por problema de COVID, porque tenía que hacer el examen y esperar. En fin, tuve algunos días ahí y fue recibido también de una forma, ¿sí? La gente quiere hacer la paz. Y los palestinos no. Los palestinos cuando llegaron visitantes Emiratos que fueran en Israel y algunos decidieron, uno que ya ahora nos quedamos con una relación personal, él quería ir como musulmán religioso, quería ir a las mezquitas El Aqsa y Omar en Jerusalén y quería ir vestido con su vestido kandura, como se llama, tradicional, y lo recibieron a pedras y con palabras muy feas y tuvo que ser rajar porque estaba con peligro de vida. Y esto es una tristeza porque los Emiratos están haciendo eso también por los palestinos. Ellos, desde el punto de vista, uno de los puntos que concordaron hacer estos acuerdos fue a cambio de que Netanyahu, que tenía un plan de hacer una anexación de los territorios oficial, y ellos dijeron, ok, si vos dejás esa anexación, nosotros también firmamos. Obvio, estoy haciendo eso un poco más simple de lo que era, pero esto también fue una de las consideraciones del gobierno de los Emiratos. Y ellos sienten que los palestinos no son gratos a eso. Dicen, nosotros hicimos esto también por ustedes y ustedes nos están, como dicen ustedes, puteando y haciendo, no, eso no se hace. Y yo escuché mucho de Emiratos del gobierno y también del hombres de negocios que tienen una decepción muy grande de la respuesta palestina. Yo espero, con la autoridad palestina, por lo menos en Cisjordania, yo espero que quizás después de Abu Mazen que venga una generación que esté un poco más dispuesta hacia... Ojalá sí sea. Ojalá sí sea y que sea por la paz y la prosperidad del pueblo palestino, que finalmente ha sido la mayor víctima de todas estas cuestiones, ¿no? Muchas veces los principales perjudicados son quienes se supone que deberían ser los representados. Embajador Ilan Stulman, una vez más te agradezco inmensamente tu tiempo. Le vamos a agradecer a nuestra amiga Poli Deutsch, a Raúl Bosco y a los amigos de la Asociación de la Universidad de Tel Aviv aquí en Argentina, habernos permitido este diálogo que vamos a seguir manteniendo y que una vez que pase esta maldición bíblica, diría yo, que ha caído sobre la humanidad, podamos reunirnos aquí en Israel o en Emiratos o donde sea, también nos podemos encontrar en Europa, quién sabe. Si venís acá Y, con Bárbara, tenemos sí, no tenemos todavía, pero vamos a tener una invitación de hóspedes, estás invitado, están invitados. muchas, Así que muchas acá gracias y Bárbara la invitación también. bueno, muchas gracias y un gran abrazo, Ilan. Saludos a la familia. A vos Y te también. felicito una vez más. Y bueno, fue una gran alegría para todos tus amigos en Argentina enterarnos que el gobierno del Estado de Israel había encargado en vos una misión tan novedosa, tan innovadora y tan desafiante como es encabezar el consulado, nada más ni nada menos que en Dubái, uno de los lugares más dinámicos del mundo de nuestros días. Embajador Ilan Stulman, muchas gracias, éxitos y hasta siempre. Un gran Gracias abrazo. a vos. Los esperamos acá en Dubái. Perdón. Mariana. Bueno, Gustavo, te pedimos por favor que conectes tu micrófono y tu cámara para continuar con la segunda parte.
Profesor Felber, gracias por estar con nosotros esta tarde. Vamos a escuchar su reflexión acerca de esta entrevista y después, si nos quedan unos minutos, le haremos unas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un placer volver a estar con ustedes. Eso ya se volvió casi que una rutina y como en Israel siempre pasa algo, estoy seguro que vamos a seguir viéndonos con mucha frecuencia y en el marco de la rivalidad argentino-brasilera, no puedo dejar de mencionar que estamos haciendo el programa con dos brasileros. Nadie ha mencionado que el cónsul Ilan Stulman nació en San Paulo como yo y así tenemos el gusto de compartir nuestro conocimiento del idioma con los amigos argentinos. Bueno, creo que se puede reaccionar a algunas de las posiciones que planteó Ilan y que hacen parte de las cuestiones muy actuales que dicen respecto a la política israelí. En primero, creo que Irán es todavía la gran cuestión, el gran problema que Israel enfrenta como Estado, en el marco geopolítico. Después de la guerra de Yom Kippur en el 73, dejó de haber una amenaza existencial a Israel. Los palestinos son un problema de seguridad, lo fueron especialmente durante la segunda intifada. Hezbollah representó un problema puntual en varios momentos. Hubo guerras después del 73, pero en ningún momento llegó a haber otra amenaza existencial a Israel. Sin Egipto, ninguna combinación de países árabes podía representarlo, hasta que aparece el programa nuclear iraní. Y eso sí es visto por Israel como un problema existencial. Y ahora la mudanza, el cambio de gobierno en Estados Unidos y la apertura del gobierno Biden hacia una retomada de las negociaciones con Irán, una tratativa de volver a disminuir el nivel de las sanciones para atraer a Irán de vuelta a un acuerdo, seguramente preocupa al gobierno israelí, y a eso tenemos que agregar el acuerdo que recién se ha firmado entre Irán y China. O sea, mismo en el periodo más duro de las sanciones, China siempre ha sido una especie de válvula que permitía a los iraníes por lo menos respirar. Los iraníes han bajado enormemente su nivel de exportación de petróleo por las sanciones americanas, pero a los chinos no les importan las sanciones, así que Irán siempre tiene la posibilidad de proveer a los chinos con parte de su petróleo. Algo de eso es pagado con moneda fuerte, algo de eso es un proceso de cambio de mercaderías y por lo tanto permite que Irán siga con su política de apoyo a grupos como Hezbollah, los Huthis en Yemen y la práctica de lo que Ilan nombró proxies, que así como atacaron a la AMIA ahí en la Argentina, practican actos de terror alrededor del mundo y presionan a la percepción israelí de seguridad, apoyo a la yihad islámica en Gaza, aunque haya un acuerdo informal entre Israel y Hamas, y células durmientes
como se llaman en Cisjordania, que en algún momento de explosión de violencia seguramente representan una amenaza. Así que si hoy Israel mira alrededor, por un lado ve esos acuerdos con los países del Golfo como algo que trae un cambio importante a nivel diplomático. De vuelta, Ilan ha mencionado muy rápidamente que ni todo es novedad. Había cooperación de seguridad y había contactos para exportación de armas y todo tipo de productos de seguridad a los Emirados y a países ahí en el Golfo, y lo que trajo esos acuerdos fue una formalización de esas relaciones, y eventualmente eso va a avanzar. Creo que otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el hecho de que estamos viviendo un periodo general de elecciones. Hoy el presidente Rivlin le dio a Netanyahu la posibilidad de tratar de formar un nuevo gobierno. Las probabilidades no son grandes de que pueda hacerlo, porque hay ahí una dependencia vital de apoyo tanto de la extrema derecha con los religiosos nacionalistas como de la izquierda que incluye el nuevo partido RAM de los árabes, y es poco probable que los dos estén de acuerdo en participar de un nuevo gobierno. Pero no es solo Israel que está en ese proceso. Los palestinos van a tener elecciones parlamentarias el mes que viene, y en julio elecciones para presidente, y si algunos son optimistas y dicen, aunque no sea ahora, en algún momento Mahmoud Abbas ya no va a ser parte de ese escenario. Es una persona mayor que en algún momento o se muere o no tiene más condiciones de seguir como presidente. Hay una disputa entre sus posibles herederos, y uno de los elementos de esa disputa, que incluso ahora puede ser candidato o a las elecciones parlamentarias o a las elecciones presidenciales, es un activista palestino llamado Marwan Barghouti, que fue el líder del grupo Tanzim en la segunda intifada. Fue condenado a varias prisiones perpetuas y algunos años más por haber organizado algunos de los peores atentados suicidas de la segunda intifada, pero puede llegar a ser un candidato victorioso. Es visto por la población palestina como alguien que no está involucrado principalmente en las corrupciones del sistema político palestino, y también como una línea alternativa a lo que muchos consideran una cooperación entre Abbas y los órganos de seguridad israelíes, que no atienden a los intereses de la población palestina y sí a los intereses corruptos del liderazgo palestino. Entonces esa percepción puede llevar a la elección de alguien que, aunque esté preso en Israel, representa un símbolo de la continuidad de la revolución palestina más que de los resultados de los acuerdos de Oslo. Hay muchos que lo nombran Mandela palestino, y puede llegar a haber mucha presión de Israel para, de alguna manera, entrar en tratativas con él y permitir que él haga parte del sistema político palestino. Otros aspectos interesantes de esos acuerdos son el hecho de que los Emirados tienen mucho dinero, están muy preocupados con su dependencia del petróleo, que todos nosotros sabemos probablemente
no tiene un futuro muy lejano. Hay cada vez más alternativas al petróleo, autos eléctricos, energía generada por turbinas, y eso hace con que países como los Emirados, Kuwait ya lo hizo hace mucho tiempo, estén buscando alternativas de inversión a través de fondos nacionales, y ahí hay una posibilidad de casamiento perfecto con Israel, aporte de esos recursos a las startups israelíes que cada vez más interesan a todo el mundo y seguramente a los Emirados. Ilan mencionó el tráfico de mercaderías de Dubái, de donde vienen productos de Asia y que pueden llegar a Israel a través de algún tipo de acuerdo de libre comercio. Y no solo eso, desde que Irán dejó de proveer petróleo a Israel en el 1979, Israel ha buscado otras alternativas, pero seguramente un oleoducto que traiga petróleo a través de Arabia Saudita hasta el Golfo de Aqaba y a Eilat, que ya tiene una terminal petrolífera, podría ahorrar un largo trayecto de los petroleros alrededor de la península arábica, y después eventualmente ya se habla incluso de la posibilidad de exportar parte de ese petróleo o de productos petroquímicos a través del oleoducto Eilat-Ashdod a Europa. Los que no van a estar contentos con eso son los egipcios, porque eso trae competencia al Canal de Suez, y lo que ha pasado en el Canal de Suez en la última semana refuerza esa percepción de que una alternativa podría ser buena, y ahí los israelíes van a tener que evaluar las ventajas y desventajas de un impacto sobre la recaudación de tarifas por Egipto en el Canal de Suez si se presenta una alternativa pasando por Eilat. Hablando finalmente de Trump, creo que Ilan no contestó la pregunta del embajador, cuál ha sido, qué ha dejado Trump en la relación con Israel, y ahí hay respuestas bastante claras. La transferencia de la embajada de Jerusalén, que Biden aparentemente la va a mantener, el reconocimiento de la anexación de Golán. Es probable que si no hay ningún tipo de avance con los sirios, eso también se mantenga. Y después toda la estructuración del llamado Plan Trump, que apuntaba para un reconocimiento de Estados Unidos de la anexación de determinadas áreas de Cisjordania, que Ilan recordó muy bien, fue abandonado a cambio de esos acuerdos con los Emirados, pero eso puede no ser permanente. Los acuerdos pueden consolidarse por sus propios méritos, por las ventajas que van a traer, y dependiendo del escenario político en Israel y de lo que pase con los palestinos, se puede volver a buscar, o pueda volver a haber presión política de la derecha israelí por la implementación de anexaciones en ese territorio. Así que hay muchas posibilidades, muchas opciones. Creo que lo primero y lo más importante que tenemos en el horizonte es el resultado de las tratativas de Netanyahu para formar un nuevo gobierno. Si no va a poder, eventualmente otro de los participantes de las elecciones, o directamente la Knesset puede recibir el mandato para tratar de hacerlo. Y si no, en octubre seguramente volveremos a vernos para hablar del resultado de las quintas elecciones en 2 años en Israel. Bueno, que esos son los comentarios que se me ocurrieron, y estoy a la disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Gracias, profesor.
Una pregunta que nos interesa hacerle es si usted cree que hay algunos otros países árabes interesados en sumarse al acuerdo de paz con Israel y cuáles podrían ser. Más que los países árabes, obviamente Arabia Saudita es el principal candidato y de vuelta acá hay una discusión si el cambio generacional es importante o no. No se trata solamente del viejo rey, sino que de los vínculos que el rey tiene con los grupos fundamentalistas islámicos en Arabia Saudita. Entonces no es solo una cuestión personal, si es el rey o Bin Salman cuando se vuelve rey, que lo podría hacer, sino que cuáles son los acuerdos internos y el precio que el que tome la decisión va a tener que pagar frente a las instituciones fundamentalistas religiosas en Arabia Saudita, que obviamente no tienen tanta simpatía por Israel. Creo que más importante que otros países árabes es una apertura hacia el mundo musulmán. Indonesia, por ejemplo, es el país musulmán más importante del mundo, no es árabe. Los turcos pueden eventualmente darse cuenta de que no les conviene el estado de hostilidad que se ha desarrollado entre Turquía e Israel, y ya hay algunas indicaciones de que el presidente turco volvió a buscar algún tipo de cooperación con Israel. Si se mantiene la tranquilidad en la franja de Gaza, eso seguramente ayuda. Yo creo que lo más importante es lo que ha mencionado Ilan, que el mundo se ha dado cuenta o ya se había dado cuenta y ahora tiene el coraje de reconocer que el principal problema de Medio Oriente no es la relación entre Israel y los palestinos. Israel puede ser integrada en Medio Oriente y pueden desarrollarse relaciones con los principales países de la zona, aunque no se encuentre una solución para los palestinos o aunque todavía no haya una solución para los palestinos. Eso siempre va a estar en entre los temas que lo van a discutir, pero dejó de ser el elemento que impide una relación directa entre Israel y aquellos países que creen que pueden beneficiarse de esa relación. Profesor Felber, ¿qué reflexión puede hacer acerca de la elección tan particular que hubo en Israel? Y creo que una de las conclusiones importantes es que no hay ninguna novedad. El electorado israelí sigue dividido, fundamentalmente dividido. Lo que históricamente fue una división entre izquierda y derecha se transformó en una división entre los que apoyan a Netanyahu y los que son contra Netanyahu. Y acá hay un problema porque entre los que se oponen a Netanyahu tenemos dos partidos como Yemina de Naftali Bennett y el partido fundado por Gideon Sa'ar, que son partidos que están a la derecha del Likud y que tienen que de alguna manera cooperar con Avodah y Meretz en la izquierda si quieren permitir que avance esa plataforma anti-Netanyahu, para no hablar de los árabes compuestos ahora de dos partidos que también son fundamentales para generar los 61 votos que permitirían formar un nuevo gobierno. Entonces, tenemos por un lado un mantenimiento de esa polarización, por otro lado, se ha agravado esa polarización por la configuración de ese grupo que está en contra de Netanyahu. Y mientras tanto, el país sigue prácticamente sin gobierno.
Todos sabemos que Netanyahu y Gantz prácticamente no se hablan, no tienen ningún interés en común, y hasta que se forme un nuevo gobierno son ellos los responsables por gobernar, por suerte o por suerte seguro que no es, pero algo que sí ese gobierno ha hecho bien es organizar el suministro de las vacunas, y ahí Israel sale adelante de los otros países del mundo con una probabilidad de normalización que es mejor que en otros lados. Acá en Brasil, por ejemplo, estamos viviendo una catástrofe, no, todos los días tenemos récords de muertos por el corona, así que Israel en ese sentido se sacó un problema de encima, pero no faltan problemas para ese periodo de no gobierno. Profesor Samuel Felberg, en nombre de amigos de la Universidad de Tel Aviv, queremos darle las gracias por sus amables palabras y hasta muy pronto. Gracias. Gracias a ustedes, es siempre un placer contribuir para las actividades de la Sociedad de Amigos.